Nos vamos inmediatamente con nuestro invitado. Él es Santiago Pérez, es analista internacional y está con nosotros. A esta hora le agradecemos, Santiago, la compañía y también le vamos a pedir que nos ayude a entender algunos aspectos fundamentales. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación al programa. Ahora, yo le quiero preguntar, primero, porque ayer escuchábamos golpe de Estado, se anula la Constitución, se destituyen algunos cargos en el medio de un clamor popular. ¿Cómo debemos enfrentar esta nueva etapa? Se habla de transición, pero ya vivíamos en una etapa también de transición encabezada por un presidente que había prometido muchos cambios. ¿En qué situación estamos ahora? Sí, efectivamente la situación actual es una continuación, digamos, ininterrumpida de la crisis iniciada con la denominada Primavera Árabe. Recordemos que la salida de Mubarak abrió grandes esperanzas en el pueblo egipcio de un cambio político y el presidente recientemente depuesto Morsi había llevado adelante ciertas políticas que de alguna manera defraudaron la esperanza popular de cambios de fondo en la política egipcia. Por ejemplo, él intentó, mediante una constitución, mediante medidas administrativas, incrementar su poder. Por otro lado, no mantuvo una buena relación con las Fuerzas Armadas, lo cual pudo haber quitado estabilidad a su gobierno, ya que las Fuerzas Armadas son un factor de poder muy fuerte en la política egipcia. Él, no bien llegó al poder, desplazó a ciertos jefes clave, ciertos jefes importantes de las Fuerzas Armadas, lo cual evidentemente restó el apoyo de esta institución. Por otro lado, tenemos la Constitución aprobada por el gobierno, es de corte islamista, lo cual tampoco fue bien recibido por la ciudadanía egipcia. Y por último, el último factor que impulsa esta crisis es la cuestión económica. Recordemos que uno de los principales ingresos de la economía egipcia son los ingresos provenientes del turismo. Luego de la caída de Mubarak y la gran inestabilidad que se vivió por entonces, el turismo internacional dejó de llegar a Egipto y hasta ahora, si bien ya han pasado casi 2 años de la caída de Mubarak, no se ha logrado volver a atraer a los turistas internacionales con la respectiva repercusión negativa en la economía del país. Ahora, sabe que también estamos atentos, Santiago, a las reacciones, ¿no? Europa pide devolver el sistema democrático, habla de entregar el poder a un gobierno civil y Estados Unidos también. Por ejemplo, el jefe de las Fuerzas Armadas aseguró que habrá consecuencias si se gestiona mal. Dijo que, bueno, Egipto es un país soberano que tiene la libertad de obrar y de encontrar su camino, pero ya lanzó algunas declaraciones. Ahora, también hay denuncias de que algún sector del ejército, el que estuvo operando durante todos estos tiempos, el que violó algunos derechos en las protestas, también tendría vínculos muy íntimos y cercanos con la administración de Barack Obama. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, hay que recordar que el presidente Mubarak había sido un aliado estratégico de los Estados Unidos en la región. Recordemos que mantenía una neutralidad en el conflicto árabe-israelí y al mismo tiempo había ayudado en las dos guerras, la primera guerra del Golfo con tropas. Es decir, Egipto había sido un aliado estratégico de Estados Unidos en el complejo tablero político del Medio Oriente. La salida de Mubarak y la llegada del presidente Morsi con un discurso más cercano al islamismo podría de alguna manera afectado esos intereses de Washington, ya que podríamos haber visto a un Egipto un poco más independiente en el sentido que podría haberse brindado cierto apoyo a otros países árabes del Medio Oriente. Se recuerda que el canal de Suez, que es un enclave estratégico para el comercio regional, con la llegada de los hermanos musulmanes al poder, permitió que barcos iraníes atraviesen dicho estrecho, una cosa que hubiera sido imposible bajo el gobierno de Mubarak. Es decir, que los Estados Unidos no estaban del todo conformes con la nueva posición del gobierno egipcio, lo cual puede hacer creer
que desde algún punto de vista estén satisfechos con este cambio de gobierno. Por supuesto que la llegada del ejército no significa necesariamente un alineamiento a Estados Unidos, abre un interrogante. Claro, Santiago, ahora, bueno, ya el nuevo presidente, el interino, que estaba al frente del Tribunal Constitucional, dijo que se vendrán próximamente unas elecciones. En realidad, tanto cuando cayó Mubarak como cuando fue derrocado Mursi, el ejército fue el brazo que demostró tener el poder, apoyando o dando la espalda a las protestas populares. El próximo escenario electoral, ¿cómo se plantea? Digo, ¿cuáles serán las opciones que pueden empezar a tomar fuerza? Porque según se anuncia, las elecciones no deberían demorar mucho. No, exactamente, se ha llamado a un proceso de transición corto, pero me parece que hay que tener muy en cuenta el factor de las Fuerzas Armadas, ya que han demostrado ser, sin lugar a dudas, un factor de poder interno muy fuerte, y me parece que van a tutelar desde todo punto de vista el proceso, e inclusive van a hacer un fuerte condicionamiento del próximo gobierno. Ahora, ¿qué va a pasar con Mursi? Están pidiendo defender los derechos. Hasta ayer se decía que estaba desconocido el paradero. Sin embargo, vimos un video en donde fue detenido, fue capturado, estaría detenido allí en el Ministerio de la Defensa de ese país. ¿Qué se viene? ¿Un juicio por defraudar todo lo que había anunciado cuando llegaba al poder? ¿Qué procesos caben en este caso? No, realmente es muy difícil saber dentro del marco de un golpe de Estado, donde se alteran los procesos institucionales preestablecidos, saber con exactitud cuál será el destino de Mursi. Habrá que estar atento al desarrollo de los hechos, pero como insisto, dada la delicada situación institucional, es muy difícil predecir exactamente qué es lo que puede suceder con el depuesto presidente. Ahora, las protestas empezaron por lo menos a bajar de tono. Veíamos las imágenes de la Plaza Tahrir de hoy. Claro, tienen carpas instaladas porque se había convertido otra vez en el epicentro de un reclamo que podía durar mucho. ¿Qué pasa con las actividades en Egipto teniendo en cuenta estos nuevos pasos? ¿Se va a volver a la normalidad hasta tener nuevas señales? Porque parece que el pueblo de Egipto también está atento y dicen que esta vez no se van a dejar defraudar. No, por supuesto. Me parece que evidentemente la conflictividad social, en lo que respecta al futuro inmediato, vamos a ver preveo que va a haber una pequeña disminución, ya que en momentos anteriores a la salida de Mursi se registraron muertos y una situación de alta tensión. Me parece que la llegada de las Fuerzas Armadas puede llegar de alguna manera a descomprimir esta situación de alta tensión, pero me parece que si miramos ya un poco más adelante, en el mediano plazo, no veo que podamos ver una regularización inmediata de la situación institucional, y la economía egipcia, la cual se había visto muy afectada por esta situación de incertidumbre política, va a necesitar sin lugar a dudas que las autoridades puedan de alguna manera volver a aportar la estabilidad política necesaria. Recordemos que Egipto, en base a esta situación de confusión política, ha visto disminuidas sus inversiones extranjeras, ha visto disminuido el turismo, hay escasez de combustible, el desempleo ha crecido a más del 13%, por lo cual me parece que es fundamental que las autoridades logren terminar con esta situación de transición que estamos viviendo ininterrumpidamente desde la salida de Mubarak, para poder volver a encauzar la economía del país. Política y también mejoras económicas. Santiago, le agradecemos mucho su análisis desde Brasil en vivo, ayudándonos a entender estas primeras jornadas después del golpe de Estado en Egipto. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. A usted. Bueno.